Entonces, el asentimiento se hace difícil o nos cuesta sentir cuando ocurren situaciones difíciles. ¿Cuáles son las situaciones difíciles? La muerte, Enfermedad. las enfermedades sobre todo graves, Cualquiera. eh, cuando hay suicidio, que también al final pues es muerte, pero es otra manera de morir, cuando Quiebras. hay violaciones, por ejemplo, Cuando hay divorcios. divorcios, quiebras, robos, Económicas. todo lo que tiene que ver con el dinero, estafas. Bueno, es difícil. Guerras. Uf. Uy, Tiene que ver con guerras, muerte, pero pues es duro. guerras, exacto, bueno, toda la historia de nuestros ancestros. Entonces, esto son temas que son difíciles. Cuando hay lealtades, cuando nuestro tío, abuelo, abuela, el primo, voy a poner un caso de mi vida real, un primo mío se suicida. Entonces, listo, este está legado a este. Un primo mío se suicida, pero es un suicidio que ocurre ya hace muchos años y no se habla mucho del suicidio, la gente, la familia, por temas culturales, por costumbres, yo qué sé, por diferentes tipos de creencias, es un tema del que no se habla. ¿Y eso no se confundiría con exclusión? ¿Con la pertenencia? Pero antes, sí, está buenísimo, antes de pensar en si se excluye o no, lo que pasa es que no lo veo, es decir, no asiento, no No lo reconozco. lo reconozco. No reconozco que esto pasó. No lo excluyo porque se habla del primo, pero no hablo del tipo de muerte que tuvo. El primo existe. No soy capaz de decir sí. El primo, todos hablan de los hermanos de no sé quién, o el primo, cuándo se murió el primo. Pero el primo no se murió por muerte natural, o no le dio cáncer, o no tuvo un accidente. El primo se suicidó. Entonces no se ve el suicidio, no se reconoce y no soy capaz o no somos capaces de decir si en este sistema hay suicidio. En este sistema ha habido gente que decide quitarse la vida o perder la vida por el suicidio, que es la forma, digamos, correcta de cómo se habla de suicidio, es muerte por suicidio. Así como uno dice muerte por accidente, muerte por vejez, muerte por infarto, es muerte por suicidio. En mi familia, por mucho tiempo esto, de hecho, hace 2 o 3 años, pues ya más, no sé, como 2 o 3 años, aparece nuevamente la muerte por suicidio. Y otra vez es como si fuera una sorpresa. Y otra vez es como, pero ¿cómo es posible? Claro que es posible. Claro que es posible porque es algo que sí existe, que sí está y que yo necesito ver para poder asentir hacia eso, ante eso y decir, sí, eso existe, eso está en mi sistema familiar. Y hay lealtades cuando somos muchos, en la gran mayoría, que no lo vemos. Entonces estamos en lealtades con ese sistema familiar. Estamos en lealtades, nos hacemos los locos. Estamos en lealtades si, por ejemplo, hay un montón de adolescentes y sabemos que hay adolescentes que dicen me quiero morir o mis amigos se están suicidando y nos hacemos los locos o se hacen los locos con el tema. Es un tema del que no se quiere hablar. Entonces está la lealtad a no ver un tema del cual lo importante es poder asentir. ¿Sí? Bueno, entonces eso sería el asentimiento. La segunda fuerza, podemos hablar que la segunda es la pertenencia. Pertenencia. La pertenencia, voy a ponerlas todas de una vez. La tercera es la jerarquía.
Y la cuarta es el equilibrio. El equilibrio entre dar y tomar. O el equilibrio, la compensación, estar en equilibrio. Bueno, entonces vamos con la pertenencia. ¿Cómo se ven las lealtades con respecto a la fuerza del amor o la fuerza de la vida que tiene que ver con la pertenencia? La pertenencia es que todos tenemos el mismo derecho a pertenecer. Entonces ahí sí viene lo que me preguntabas hace un rato de los excluidos. Entonces voy a seguir con el ejemplo del suicidio. Entonces, digamos, yo asumo o pensaría que la vez que mi primo se suicida no es la primera vez que se suicida alguien en mi familia, ¿no? Entonces, efectivamente, ahora, hay otros tipos de suicidio, pero no vamos a entrar en ese detalle, pero suponemos o que hay un suicidio por allá en no sé, en mis abuelos, bisabuelos o algo así. Un Este tío abuelo, por lo general, son las personas de las que no se habla y por eso estamos hablando de pertenencia. Exacto, entonces este bisabuelo es excluido. ¿Por qué? Por haberse suicidado. Entonces, por aquí aparece Pepito, no voy a poner nombres reales, Pepito en esta nueva generación que es un, yo qué sé, adolescente de 12 años. O está muy salvaje el ejemplo, pero sí. Y Pepito todo el tiempo o habla de quererse suicidar o se suicida, ¿sí? Es un ejemplo muy fuerte, pero así funciona eh, cuando tenemos lealtades en la pertenencia. Entonces, lo que ocurre es que Pepito está siendo identificado con el bisabuelo que se suicidó por allá hace no sé cuántos años y que fue excluido. Fue excluido porque era un tema difícil de mirar, porque era un tema que no querían ver, porque era un tema del cual no se hablaba. Entonces acá hay una lealtad al bisabuelo con base en la exclusión y con base en el suicidio. Entonces aparece hoy en día y este personaje entonces vuelve y trae, lo que ocurre con las lealtades es que vuelve y trae el tema. ¿Para qué? Para que lo podamos ver, para que lo podamos sanar. Y ahí es donde sale la frase de el universo no deja espacios vacíos. Exactamente, si él estaba siendo identificado con el bisabuelo era que no estaba en su espacio, no estaba en su espacio. Entonces, esta persona tiene que ponerse en su lugar y no estar identificándose con otras, no estar trayendo lealtades del sistema familiar para poder vivir pleno y completo en su momento de vida, en su presente. Como hiciste el ejemplo con un niño de 12 años, ¿el niño tendría que trabajarlo? No, qué buena pregunta. No, no, por lo general no se trabaja, no lo trabaja el niño, lo trabaja alguien más del sistema. Es como cuando a nosotros nos llegan casos en donde la mamá o el papá está preocupada porque mi niño se lastima o mi niña se hace daño. Está súper común hoy en día que las niñas entre los 10, 11 años se lastiman, se cortan, se hacen eh, autolaceraciones. Esa niña está mostrando esto, pero el que lo trabaja son los papás. ¿Y es la única opción? O sea, ¿solo podría estar mostrando eso? No, 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 claro que no. Puede estar mostrando cualquier otro síntoma. Este es uno. Este puede ser uno de los desenlaces, pero hay que revisar el sistema a ver en realidad qué es lo que está mostrando. Ok, entonces, ¿qué pasa? En el momento en que yo ya veo que mi bisabuelo fue el que se suicidó y que él es el que venía con todo ese tema, ¿qué pasa con el niño de 12 años? Lo reconocemos y el niño se ubica en su espacio, digamos, en su lugar de fuerza, sus padres también, su familia también, y eso empieza a sanarse. Ok. Bien, Bueno, aquí en jerarquía
vamos a ver que todo el tiempo la gente tiene un lugar y un momento en donde nació. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos viendo el ejemplo de papá y mamá, ellos llegaron primero que los hijos, ¿cierto? Pero en el caso de haber excluido aquí por pertenencia o porque no se pudo haber visto a alguien porque definitivamente esa persona no estuvo, entonces el papá no se está teniendo en cuenta. Esto es porque ya estamos mezclando la no pertenencia. Entonces no se ve al papá. Entonces, ¿qué pasa con el hijo? El hijo que nace de papá y mamá va a ocupar el lugar del padre en esta familia. Entonces, ¿qué sucede? Que esta relación termina siendo una relación como si fuera de iguales. Esto es lo que llamamos pareja emocional. Entonces, el lugar real del hijo es aquí abajo, pero él se ubica arriba porque papá no estuvo. Entonces, él es el hombre de la casa. Y por ser el hombre de la casa, termina siendo el papá. Por supuesto, porque hay más hijos, entonces es el que cuida a la hermana menor, es el que se encarga de cosas financieras, cualquier cosa de esas. Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando esta persona, cuando el hijo, cuando el hijo mayor se casa con alguien, mira que puse ahí a la hermana, se casa con alguien, esta relación es una relación conflictiva. ¿Por qué? Porque está en constante conflicto, valga la redundancia, está en conflicto porque está viendo como pareja emocional a su madre y su real pareja no se está haciendo vista, no está siendo vista. Entonces, ¿qué sucede? Hay un choque entre estas dos mujeres. ¿Pero por qué pasa esto? Porque es el que está rompiendo la jerarquía. Al volverse pareja emocional de la madre, no le está respetando su lugar. Entonces, ¿dónde está la lealtad en este ejemplo? La lealtad aquí en este ejemplo es que se rompe la fuerza de la jerarquía porque estamos subiéndonos como padres de los hijos o como pareja emocional de la madre. O puede ser también subir y quedar aquí como si fuera el grande, como si fuera el abuelo, papá de la mamá o de los papás. El romper la jerarquía es esto y ahí viene la lealtad porque ¿qué sucede? Si llega aquí un hijo nuevo, este hijo, por ser leal al sistema familiar, termina siendo más leal a la madre porque siempre la madre tuvo conflicto con su pareja. Entonces es más fácil ser un hijo de mami, eso es lo que se llama en terapia, un hijo de mami que tiene conflictos con su padre, porque el padre no estaba presente porque él estaba más con su madre y termina siendo igual. Fíjense que el dibujito termina siendo el mismo. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es reconocer el lugar del padre, entrar y mirar la pertenencia, el padre de este que está aquí y decir, sí, tú no estuviste, pero gracias a que no estuviste, yo pude hacer esto, yo pude hacer esto, yo pude hacer esto y me empiezo a liberar y me libero de mi madre y empiezo a decir, madre, gracias por lo que me diste, hasta aquí es suficiente. De todo el resto me encargo yo para poder empezar a ver a su pareja y al ver a su pareja como iguales, se rompe esta lealtad y se empieza a permitir la jerarquía. Y ahí empieza a funcionar la relación también con este más pequeñito que termina siendo el que más conflicto trae o el que muestra cuál es todo el conflicto. Entonces, toda esta es una dinámica que puede ser transgeneracional y es muy evidente cuando estamos trabajando el tema de la jerarquía. Pero a mí me parece importante poder decir, no es que uno trabaje solo la jerarquía o solo el asentimiento o solo la pertenencia y después solo el equilibrio. Todas están interrelacionadas, todas hacen parte de un mismo sistema y por eso hay que verlo de manera integral. Entonces, fíjate que esto se puede trabajar también. Muy bien, entonces la última fuerza, que es la del equilibrio entre dar y tomar, es la que habla que siempre hay una compensación, siempre todo lo que se da se puede recibir y todo lo que se recibe también se da. Entonces, es entender que esto es un equilibrio, en donde cualquier cosa que pase acá va a tener que equilibrarse. Y esto se ve
muy bien en los ecosistemas, se ve muy bien en la naturaleza, se ve muy bien en estos lugares en donde uno puede, desde la mirada humana o desde la mirada externa, decir, terrible, el león acabó con una familia y se comió a todos los que estaban allá de otra especie, pero resulta que ese es el equilibrio que hay en el sistema. Entonces, si ponemos un animal o una especie que no corresponde a ese sistema, es como si estuviéramos poniendo algo que rompe el equilibrio. Y ahí es donde empieza a hablar, ahí es donde empezamos a hablar de la lealtad en los sistemas, en los sistemas. Porque resulta que esto hace que tenga mayor fuerza hacia un lado, entonces genera un desequilibrio. Y ese desequilibrio termina pasando que hay algo externo o algo dentro de todo el sistema que termina compensando, aunque sea diferente, aunque sea nuevo. ¿Esto cómo se ve en los sistemas familiares? Por ejemplo, en la volvamos a los bisabuelos. Entonces, por acá este bisabuelo que se suicidó, no lo vamos a tratar otra vez, sino vamos a tratar por otro lado otro bisabuelo, pero este es el hermano del otro bisabuelo, entonces es el tío bisabuelo. Él robó, era ladrón. Él tenía esta manía de coger la plata que no era de él y no devolverla. Entonces, lo que sucede es que nunca pagó, nunca lo pusieron, nunca lo metieron a la cárcel, nunca nada. Él se quedó con la plata. Y gracias a eso sucede que pasaron cosas, pero nunca pagó. Esa plata no fue trabajada por él. Entonces, ¿qué sucede en el sistema luego de la gente? Entonces, vamos a volver al matachito. Está por aquí la familia, el abuelo, por aquí tatán, tatán. ¿Sí? O sea, como voy a pintar a los cuatro. Desde aquí sale el abuelo, de aquí sale la abuela. Este es un matachito muy básico. No vamos a entrar con... Y aquí estás tú. Resulta que estamos hablando del tío del hermano del abuelo. Entonces es el señor, bueno, pongámoslo acá, del bisabuelo. Este, que es hermano de este otro, era el ladrón. Y al ser el ladrón y no pagar, en todo el sistema tiene que entrar en equilibrio. Y entrar en equilibrio significa que todo el sistema, una de las posibilidades que puede suceder es que aquí el descendiente más nuevo está pagando por esa deuda. Y pagando por esa deuda se paga por diferentes formas. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos del asentimiento? Que había, por ejemplo, quiebras económicas, eh, que había problemas financieros, que habría un montón de temas de dinero, pueden ser los temas difíciles a los cuales no se les puede asentir. Es como, no me resisto a esto. Pues resulta que este nieto o bisnieto, aquí lo pinté como nieto, este nieto está pagando por esta deuda que generó el abuelo. Entonces, ¿qué sucede? Que está entrando en equilibrio. ¿Cómo solucionar esto? Y ahí está la lealtad y está siguiendo con el equilibrio. ¿Cómo solucionar esto? Entender que esa deuda no es tuya. Pero para saberlo, pues claro, uno tiene que constelar y preguntar en el campo a ver si está identificado porque hay muchas posibilidades y hay un tema económico, pero entender que esta deuda no es tuya y poder decir que todas estas quiebras, todos estos momentos difíciles de, en la parte de la economía, decir que todo esto fue tu forma de pagar esa deuda de él y ya puedes decir hasta aquí fue suficiente. Abuelo, yo ya te veo, otra vez pertenencia. Abuelo, ese lugar es el que te corresponde a ti, otra vez jerarquía. Y, ok, sí, así es, esto sucedió en mi familia, ok, yo sí soy, yo entro dentro de la honestidad. Y entonces dentro de la honestidad ya pagué por esa deuda y a partir de ahora todo me corresponde y soy merecedor de grandes
fortunas. Entonces, cuando uno ya trabaja una lealtad, ¿ya queda todo resuelto? Sí y no. Queda resuelto porque te das cuenta, pero lo que sí se necesita es voluntad para poderlo seguir trabajando. Porque esta lealtad, esto que sucede acá, esto que sucede acá, esto que sucede acá, son hábitos dentro del sistema familiar. Lo llamamos dinámicas. Y esas dinámicas son habituales en ese sistema familiar. Significa que ese sistema familiar funciona así. Pero si a ti no te está funcionando, no tienes que seguirlo haciendo. ¿Cómo hacer? Esto es como ir al gimnasio. No vas a ir un día al gimnasio y ya tienes la chocolatina marcada. No, necesitas ir y volver a ir. Y si te duele, volver a ir. Y si te duele, volver a ir. Y resulta que hay un día que dices, no, terrible, hoy sí no quiero ir. Es más fácil dejar de ir que volver a ir. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto se trata con un proceso. Tú lo puedes ver en la constelación. Tú te puedes dar cuenta y puedes decir, sí, el abuelo era el ladrón, terrible, nadie hablaba de eso, ahora ya lo entiendo, ya sé qué es esto, pero en un tiempo vuelve el hábito y vuelve y tienes problemas económicos. Ok, tienes que seguirlo trabajando, sigue asistiendo a terapia, sigue asistiendo a seguimiento, sigue asistiendo a toda la cosa para poder cambiar estas dinámicas y empezar a darte cuenta que tú lo puedes hacer diferente. ¿Cómo se puede hacer diferente? Pues hay mil opciones, la cosa es que no sabes hacerlo, porque tu hábito del sistema es hacerlo de esta misma manera, entregando tu dinero para poder pagar esta deuda. Entonces, por eso hay que seguir trabajando.